Ahora, en cuanto a la presentación clínica, ya habíamos mencionado que la endocarditis no va a tener una presentación clínica tan sugestiva que uno diga, uy, es endocarditis. ¿Listo? ¿Qué es lo más común? Fiebre en el 90% y el nuevo soplo. Digamos que el nuevo soplo sí nos va a ser bastante orientador, pero muchas veces es un soplo bajito, no se escucha, no todo el mundo tiene una muy buena experiencia escuchando soplos, no todo el mundo ausculta, lastimosamente es la verdad. Entonces, ¿qué otros síntomas pueden haber? Petequias en el 20% de los pacientes, astenia, inamia, malestar general, diaforesis, dolor pleurítico, etcétera. Es decir, una presentación inespecífica. O sea, ¿qué más cosas pueden tener astenia, inamia, malestar general, diaforesis nocturna, dolor pleurítico? Una tuberculosis, una neumonía, un derrame pleural. Muchas cosas, listo, muchísimas cosas. Entonces uno tiene que tener cierta sospecha. ¿Listo? Las manifestaciones como tal típicas, clásicas de la endocarditis son tardías y lo ideal es que uno no llegue a diagnosticarla porque el man llegó con unas lesiones de Janeway. No porque eso quiere decir que ya está avanzada la enfermedad. Lo ideal es uno diagnosticarlo en el inicio. Y los ancianos inmunosuprimidos se suelen presentar aún de forma más atípica. ¿Listo? Estas son las petequias que se pueden llegar a encontrar. La gran mayoría se cree que se deben como tal a procesos embólicos, microembólicos como tal. ¿Se acuerdan que vimos esa gran vegetación que había? Esa gran vegetación a veces suelta pedacitos y hace embolismos sépticos. ¿Cuáles son las manifestaciones típicas de la endocarditis? Se llama el From Jane. ¿Listo? Es la mnemotecnia, la mejor mnemotecnia que he encontrado para no acordarse. La F de fiebre que ya mencionamos. La R de manchas de Roth. Las manchas de Roth son unas manchas hemorrágicas que se van a ver en el fondo de ojo de los pacientes. La O, que es de nódulos de Osler, y uno puede acordarse de la O también de Auch, porque son nódulos dolorosos, a diferencia, no sé, de un nódulo reumatoideo o algo por el estilo. La M de Murmur, que acordarse que debe ser un soplo nuevo. La J de Janeway Lesions, las lesiones de Janeway, que son como unas máculas usualmente hiperpigmentadas que aparecen sobre todo en las palmas de las manos. La anemia, que usualmente es una anemia por una anemia hemolítica macroangiopática, es que se le dice, o macrovascular. Cuando hablan de las anemias hemolíticas micro y macrovasculares, las de valvulopatías se clasifican en macrovasculares. Nail bleeding, que son las hemorragias en astilla que se pueden ver en el lecho ungueal, y la E de emboli, que es encontrar embolismos sépticos. Uno puede encontrar embolismos sépticos en el pulmón, en el psoas, en el riñón, en el vaso. Entonces, no sé, muchas veces uno tiene una fiebre de origen desconocido en un paciente, que es un tema que se abordará en otra tutoría, pero tiene una fiebre que no se sabe de dónde viene. ¿Listo? Le toman un tag abdominal y tiene un absceso en el psoas y tiene un absceso en el vaso. Sí o sí hay que descartar una endocarditis. Listo, si uno tiene unos embolismos ahí que no tiene ni idea de dónde salieron, descarte una endocarditis. Listo. Y ya. Pero lo ideal es cogerla antes de que empiece a hacer embolismos, ¿no? Entonces, si uno tiene un paciente, un soplo nuevo, fiebre, demás, pues tómele un eco, que eso no le hace daño, y mire a ver si tiene o no una endocarditis. Esto es lo que hablamos de las hemorragias en astilla. Estas chiquitas muchas veces incluso son mucho más grandes, como si uno se clavara una astilla tal cual. Por eso se llaman hemorragias en astilla. Lesiones de Janeway, las máculas que mencionamos. Los nódulos de Osler son estos nódulos que hay acá en la palma, en la parte anterior del quinto dedo de la mano derecha de este paciente. Y es doloroso, como dijimos. Y digamos que uno puede sospechar la etiología según la presentación. Se dice que el estafilococo aureus va a tener una presentación aguda, es decir, en menos de 15 días. Las vegetaciones van a ser muy grandes y va a generar bastantes embolismos. Y como dijimos, usualmente cuando es debido a usuarios de drogas intravenosas van a ser del lado derecho. Y esos embolismos sépticos van a generar neumonía necrotizante en el pulmón porque uno tiene una cantidad de embolismos sépticos en el pulmón. Tiene una mortalidad del 50% y se dice que un tercio de los pacientes con endocarditis por estafilococo aureus se deben a MRSA. En cuanto al estreptococo, es una presentación subaguda, va a tener unas vegetaciones no tan grandes y va a tener más fenómenos inmunológicos tipo nódulos de Osler, puede tener alteraciones a nivel renal, etcétera. Embolismos al sistema nervioso central y se asocian muchas veces con una mala higiene oral. El estreptococo es el típico que a uno se le metió porque le hicieron una limpieza dental. ¿Listo? Ahí está el Virians, el Mutans, todos esos. El epidermidis va a ser una presentación subaguda o crónica y va a ser característica de los pacientes con válvulas protésicas o los pacientes con endocarditis asociadas al cuidado de la salud porque tienen un majurca, porque tienen un CD y un marcapasos, etc. Y el enterococo, por su parte, va a ser una presentación subaguda o crónica, va a ser en pacientes más ancianos y va a tener el antecedente de diarrea y tuvo manipulación de la vía urinaria. Acordarse lo que dijimos en infección de vías urinarias. Si tiene IBU y tiene un enterococo, descártele su endocarditis. En cuanto al abordaje,
pues los paraclínicos nos van a ser muy inespecíficos, vamos a tener todo lo sugestivo de una infección, entonces vamos a tener leucocitosis por neutrofilia, de pronto alguna alteración del electrocardiograma, etcétera. Entonces, ante la sospecha existen dos paraclínicos que son los reyes en el diagnóstico de la endocarditis y son los que uno pide. Sospecha de endocarditis es igual a estas dos cosas. Uno, imagen cardíaca, idealmente un ecocardiograma, que puede ser transtorácico o transesofágico, pero imagen cardíaca. Segundo, hemocultivos. De acuerdo a los resultados que uno obtenga en la imagen cardíaca en los hemocultivos y a la clínica del paciente, uno va a poder clasificarlo en los criterios de Duke, como vamos a ver ahorita. ¿Listo? ¿Qué otros exámenes se pueden solicitar? El electrocardiograma, digamos que si uno tiene una diseminación perivalvular, es una de las complicaciones de la endocarditis que ya no solo se queda en la válvula en el endocardio, sino que hace un absceso perivalvular. Si ustedes se acuerdan, el anillo fibrótico en el cual están encapsuladas las válvulas cardíacas es el único sitio, hay un hueco por ahí que es el nodo aurículo ventricular, que es el único sitio por donde se comunican las aurículas y los ventrículos eléctricamente. Entonces, si uno tiene una diseminación perivalvular, puede generar una alteración ahí y generar pues una arritmia. Radiografía de tórax, si se sospecha, no sé, tiene una neumonía y valorar si tiene o no unos embolismos sépticos pulmonares. Que esto es lo que se vería, digamos que este está gentil, solo tiene un embolismo séptico, muchas veces tienen varios embolismos sépticos y esto es lo que es una neumonía necrotizante, probablemente por Staphylococcus aureus que hizo un embolismo séptico acá. En cuanto al abordaje, pues ya están pues siguiendo con el abordaje. Se puede solicitar además un TAC de abdomen si se sospechan los embolismos sépticos, radiografía de columna si se sospecha osteomelitis en columna, que también va a ser por embolismo séptico, un TAC de cráneo si se sospecha un embolismo cerebral. En cuanto a la imagen cardíaca, ya hablamos que se puede utilizar eco transesofágico o transtorácico. El eco transtorácico va a ser usualmente el de primera elección en la gran mayoría de los pacientes. Tiene una muy buena especificidad, pero la sensibilidad no es tan buena, o sea, se le van a algunos pacientes. Mientras que el transesofágico tiene una excelente sensibilidad y mantiene una excelente especificidad. Solo que el transesofágico es más caro y es mucho más incómodo para el paciente, requiere ahí pues de la anestesia tópica y demás. Y básicamente una endoscopia para el corazón. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Usualmente se le pide eco-TT a todo el mundo, excepto ciertas condiciones que vamos a mencionar ahorita, y si el eco-TT es negativo y yo sigo pensando que eso es una endocarditis, le pido su eco transesofágico. Pero, si el paciente tiene un dispositivo intracardíaco, tiene prótesis valvulares o tiene una valvulopatía previa, ahí digamos que se consideraría de primera elección el eco transesofágico, para valorar de una vez si tiene o no, porque digamos que en este paciente me importa más hacer un diagnóstico precoz de su endocarditis, sino hacer un eco-TT que me salga negativo y después empezar a ver con un eco transesofágico si sale positivo y perder 2 días de manejo antibiótico en un paciente que se puede complicar más fácilmente y que por los antecedentes y los dispositivos que tiene podría tener un microorganismo más feo, un microorganismo con un patrón de resistencia peor. ¿Qué otras imágenes se pueden solicitar para ver el corazón? El TAC o resonancia magnética cardíaca, que van a ser útiles más que todo en complicaciones. El PET con el FDG o fluorodesoxiglucosa, que es 18. Y digamos que algo bueno que hizo la última guía de endocarditis de la guía europea, de la Sociedad Europea, perdón, de Cardiología, es que metió estos dos dentro de los criterios de Duke. Entonces es algo bastante bueno. O sea, alteraciones en esta cuentan como criterios para uno pensar en endocarditis. ¿Qué se va a ver en el que sea positivo? O sea, ¿con qué voy a considerar yo positivo una imagen cardíaca para los criterios de Duke? Que haya una vegetación, que haya abscesos, que haya una deshicencia de la válvula protésica, que encuentre regurgitación, que encuentre una hipercaptación en PET o en SPECT. ¿Listo? En PECT o en TACT, perdón. Entonces este es el abordaje imagenológico que mencionamos. Eco-TT a todo el mundo. Si el eco-TT sale, si no se sabe si está, si sale negativo y la sospecha clínica sigue, transesofágico. Si tiene válvula protésica, dispositivo intracardíaco, etcétera, transesofágico de una. Y pues, esa sería la parte de imagen cardíaca. Eco-TT, eco-TE, el PET, la resonancia y demás. ¿Qué se considera positivo? Es lo que mencionamos. Entonces que sea el absceso, que sea la deshicencia, la hipercaptación en el PET, etcétera. Y lo otro son los cultivos. Los cultivos se van a solicitar un set de hemocultivos. El set de hemocultivos varía dependiendo de la edad del paciente y de la institución donde ustedes se encuentren. Voy a hablar de Fundación Cardioinfantil. Paciente pediátrico, un anaerobio, un aerobio. Paciente adulto, 2 aerobios, un anaerobio.
En otros sitios hablan de que el set de hemocultivos puede ser 1 y 1 en adultos también. ¿Por qué se recomienda el de 2 aerobios y un anaerobio? Porque tiene un 96% de efectividad. Listo, tiene una mucha mayor efectividad y un mejor rendimiento a que si se utiliza solo 1 y 1. Usualmente, si uno tiene una endocarditis, esos hemocultivos van a pitar a las 48 horas, es decir, a las 48 horas uno va a ver un crecimiento. Y es que lo llaman a uno y dice, Doc, están creciendo gram positivos, están creciendo gram negativos. Todavía no hemos hecho la tipificación, no sabemos cuál es, pero al menos ya sabemos que es, no sé, si uno le dicen son gram positivos, pues quite el aminoglucósido, pues lo podría considerar, ¿no? A menos de que quiera hacer el efecto sinérgico con el estreptococo, etcétera. Pero podría considerar quitar el cubrimiento del gram negativo, por ejemplo. ¿Listo? Y si no crece a las 48 horas, igualmente se dan 7 días para ver si crece algo o no. Después de 5 días de cultivo negativo y una clínica clara de endocarditis, se sospecha un microorganismo atípico, una SEC o algo por el estilo, es que uno llama y dice, oiga, déjelo 21 días. ¿Cuándo se va a considerar positivo entonces un hemocultivo? Se va a considerar cualquier hemocultivo positivo de un microorganismo típico de endocarditis, es decir, el aureus, el estreptococo y demás. Cultivos separados por más de 12 horas de un microorganismo no típico. Y al menos 4 cultivos diferentes de un microorganismo que sea de flora cutánea normal, que ahí es donde se habla usualmente del estreptococo. Aquí se hablaría, digamos, del enterococo, aquí del estafilococo epidermidis. ¿Listo? Hay unos microorganismos atípicos como Brucella, Coxiella, Bartonella, etcétera, que no van a crecer la gran mayoría en cultivo y van a requerir el uso de serología. Entonces, ahora sí, según todo lo que hablamos de presentación clínica, todo lo que hablamos de imagen cardíaca y de cultivos, vamos a los criterios de Duke. Los criterios de Duke se dividen en mayores y en menores. Los mayores van a ser cultivos positivos, que puede ser cualquiera de estos. Uno de los microorganismos típicos que mencionamos, Streptococo, Enterococo, Estafilococo a-sec. 2 por más de 12 horas de microorganismo no típico. 4 o más de microorganismo típico de piel, Estafilococo epidermidis, pensar acá. Cultivo o IgG positivo para Coxiella burnetii. Eso va a ser cultivo positivo. Cualquiera de esas se considera un criterio mayor. Y otra imagenología con afección cardíaca, que fue lo que dijimos, vegetación, absceso, dehiscencia protésica, nueva regurgitación o la alteración en el PET o en el TAC. Esos van a ser los mayores. ¿Listo? En cuanto a los menores, tenemos que tenga una predisposición, es decir, un paciente con una cardiopatía congénita no corregida o corregida con material protésico o usuario de drogas intravenosas, paciente con fiebre mayor de 38 grados, paciente con alteración vascular, sea embolismo, aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival o lesiones de Janeway, pacientes con alteración inmunológica, glomerulonefritis, Osler, manchas de Roth, factor reumatoide, o paciente con evidencia microbiológica que no cumpla los criterios mayores. Es decir, me salió una epidermidis en 2 cultivos y no en 4. Me salió, no sé, un microorganismo típico en solo un cultivo y no en 2. Eso cuenta como un criterio, pero como uno menor. Y de acuerdo a los criterios mayores y menores que se tengan, uno va a clasificar la endocarditis infecciosa como definida, posible o descartada. ¿Listo? La endocarditis infecciosa definida va a ser o si hay una evidencia patológica, es decir, tomé una biopsia de esa vegetación y me salió la infección, pues eso ya es una endocarditis, punto. Pero de acuerdo a los criterios de Duke, la voy a definir con esto: que tenga 2 criterios mayores, o que tenga un criterio mayor y 3 menores, o que tenga 5 criterios menores. Cualquiera de esas combinaciones me da para una endocarditis definida. Endocarditis posible, un criterio mayor y un criterio menor, o 3 criterios menores. Y por último, endocarditis descartada, que no cumpla con ninguna de las anteriores, o que tenga lo siguiente: diagnóstico alternativo firme, que tenga una resolución de síntomas con un tratamiento antibiótico menor a 4 días, eso en una endocarditis no va a pasar, que tenga ausencia de evidencia patológica, cuando, no sé, se hizo una cirugía y se manda la válvula a patología y lleva menos de 4 días de manejo antibiótico y no sale una bacteria, eso no era una endocarditis. Y si no, lo que mencionamos, que no cumpla los criterios de que arriba. ¿Listo? ¿Cómo va a ser entonces la cosa? Si me sale una endocarditis definida, pues ya sé y le doy manejo con toda. Si me sale posible, muy probablemente también le voy a dar manejo con toda. ¿Listo? Pues la endocarditis, con la mortalidad que tiene, no digo como no esperemos a ver si hace otro criterio, no. Uno le inicia su manejo. ¿Listo? Y la endocarditis descartada, pues no se va a hacer manejo dirigido hacia la endocarditis.
Diagnósticos diferenciales asociados con la endocarditis: bacteremia sin afectación vascular, como lo es una infección de catéter o dispositivo intracardíaco, infección osteoarticular de prótesis o tejidos blandos, cualquier cosa que me genere bacteremia, ¿listo? O sea, una infección que se salió a la sangre y no tenga afección valvular. Y la otra es cuando hay afectación valvular sin bacteremia, que es cuando se habla de las endocarditis asépticas, las endocarditis maránticas y las endocarditis de Liebman-Sack, que están asociadas a fenómenos más que todo inmunológicos, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico, etcétera. Y también están las endocarditis debidas a síndromes carcinoides por tumores carcinoides. Los tumores carcinoides suelen generar una afección valvular del lado derecho y eso es lo que se conoce como el corazón carcinoide. También puede llegar a presentarse como una endocarditis, pero no es séptica, o sea, no es infecciosa. Entonces no requiere el manejo antibiótico, del cual vamos a hablar ahorita más adelante.